De modo que paso entonces a presentar a los invitados que tenemos hoy. El profesor Andrés Escudero, que es docente de Teoría del Estado, integrante de mi cátedra, organiza este evento en la Cátedra de Teoría del Estado, de la cual yo soy titular. Andrés Escudero es politólogo, magíster en Administración Pública, como dije, docente de Teoría del Estado, y actual director de Planificación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bienvenido Andrés. Vamos también a tener, como dije, dos invitados, dos ponentes brasileños, nuestro gran amigo y siempre participante de eventos, Plauto Cardoso. Plauto es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Minas Gerais, de la Escuela Judicial del Estado de Piauí, de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, es máster por la Fundación Getúlio Vargas y en literatura inglesa de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Y además, y esa es su distinción máxima, es doctorando, está haciendo su doctorado con nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sé que a Plauto le gusta mucho transmitir esto y enorgullecerse de la cuestión. Así que Plauto, como saben, como estoy anunciando, está cursando su doctorado con nosotros en la facultad, en los programas intensivos que dirige nuestro profesor y amigo Ricardo Rabinovich. Y yo soy, aparte de él, director de tesis de Plauto, así que distintas satisfacciones me genera la presencia de Plauto con nosotros. Y tenemos una especie de invitado sorpresa, por vía también y por gestión de Plauto, que es el profesor Luis Carlos Resende Santos, experto, especialista en asuntos penitenciarios por la Unión Europea y las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Criminología y Política Criminal del Estado de Minas Gerais, y aparte juez de ejecución penal en el Departamento Judicial de Belo Horizonte, Minas Gerais. Así que bienvenido también, amigo Luis Carlos, un placer tenerte con nosotros. Un poco la organización de este evento surgió, visto que apareció el tema estos días, o desde hace una semana, algo así, en la agenda temática política social del Estado argentino en medio de la pandemia, de esta cuestión de excarcelaciones o prisiones domiciliarias destinadas a presos cumpliendo pena efectiva en cárceles, más allá de su estadio de procesados o condenados, y esto generó una serie de cuestiones. La idea de estas excarcelaciones fuera del programa tenía directa relación con la cuestión del virus, la propagación del virus, la pandemia, siendo poblaciones de riesgo y conociendo el hacinamiento que en las cárceles latinoamericanas, al menos y especialmente, sufren las personas privadas de su libertad. Entonces, bueno, dado que esto se transformó en un tema de agenda y que contábamos en el equipo de trabajo con gente muy capacitada para conversar de estos temas, es que se nos ocurrió rápidamente, y sacando ventaja académica de la situación, se nos ocurrió organizar este evento. En principio tenemos a Andrés, integrante de la cátedra, que además de venir trabajando el tema desde hace mucho tiempo, esto es un especialista técnico en el asunto, no es que se pone a hablar improvisadamente, y por ello está desempeñando un rol muy importante como director de planificación en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, nada menos que es un escenario altamente conflictivo. Pero además de ello, incorporamos a Plauto Cardoso, con el cual trabajamos reiteradamente y en muchos aspectos académicamente, aparte, como dije, ser doctorando de nuestra facultad, porque también Plauto viene trabajando este tema y ya ha tenido participación en cursos tiempo atrás sobre temas penitenciarios y la población carcelaria de Brasil, especialmente con aquel tema del ómnibus 147, creo que era la película originada en... 147 era el número, Plauto, creo que sí. La película originada por un incidente específico de toma de rehenes muy resonante en Brasil, y hay una película al respecto, de modo que esto también nos interesó para hacer un evento internacional, si se quiere, con la participación de Plauto Cardoso, que nos va a hablar sobre la situación carcelaria en Brasil, y apareció luego un experto, amigo y conocido y colega de Plauto, que Plauto gentilmente lo propuso para que participe, y
por supuesto que gracias, profesor Luis Carlos, que se acopla fuera del programa y por eso no figuró en el afiche de presentación, porque cuando tuvimos la confirmación de su participación, bueno, ya estaba todo lanzado y no tuvimos tiempo de reformarlo. Pero bueno, lo presentamos aquí debidamente. Sin más prólogo, entonces, y superados, creo, los problemas técnicos, sin ruidos y demás, le doy la palabra a Andrés. Así que, Andrés, si me oís, yo no te estoy viendo en este momento, pero podés directamente ya conectarte. Ahí estás, perfecto. ¿Estás ahí, Andrés, entonces? Sí, estoy bien. Creo que ahí me ven bien. Bueno, creo que sí, que todos te están viendo y oyendo. Si alguno tiene algún problema, lo hace saber por el chat, que tratamos de resolverlo. Y entonces comenzamos ya con tus no más de 20 minutos, Andrés, para que plantees tu ponencia y después tenemos una ronda de preguntas. Adelante, por favor. Perfecto. 20 minutos entonces. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación a participar de esta charla con colegas muy distinguidos y con varias de nuestras comisiones. A mí me gustaría, siguiendo el título de la jornada, ¿no?, sobre seguridad y pandemia, plantear 4 argumentos, ¿sí?, que no voy a desarrollar en su totalidad, porque necesitaríamos más tiempo, pero sí me parece que barren los posibles vínculos entre la seguridad y las políticas para enfrentar la pandemia y la situación en la que está el mundo, y en particular la Argentina. Y estos 4 argumentos son los siguientes, ¿no? Primero me gustaría plantear que, digamos, ¿cuál es el primer vínculo entre la pandemia y las políticas de seguridad? Que es mi expertise, ¿no? Yo soy especialista o me he dedicado a estudiar las políticas de seguridad. Y ese primer vínculo no es directo, no es un vínculo obvio. Es un vínculo más bien indirecto. En primer lugar, lo que esperábamos como repercusión en la seguridad cuando se desató la pandemia es que la pandemia nos llevara al aislamiento, el aislamiento nos llevara a una crisis económica, la crisis económica hiciera agudizar la protesta social y los delitos contra la propiedad, y que eso repercutiera en una crisis de seguridad, ¿no? Digamos, con lo cual el primer impacto era un impacto indirecto que esperábamos. A partir del encadenamiento de estas causas y consecuencias, nosotros esperábamos que la pandemia tuviera un impacto sobre los niveles de seguridad pública, en particular en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, lo primero que ocurrió, el impacto más directo, diría, sobre la seguridad, no fue un impacto negativo, sino un impacto positivo, al menos en los delitos contra la propiedad. Si uno observa la tendencia de los principales delitos en la provincia de Buenos Aires, un lugar donde la cuestión de la seguridad está muy presente en la agenda de los ciudadanos y de los medios de comunicación, y en la agenda de las políticas, ¿no? En las agendas públicas en general es un tema muy presente. Si uno mira la tendencia de esos delitos, lo que ve es que a partir de la primera semana de aislamiento, los delitos contra la propiedad cayeron como un piano. Es decir, hubo una merma enorme en los delitos contra la propiedad. Se me viene un municipio del norte del conurbano bonaerense que registraba 350 delitos que la policía llama prevenibles. A mí no me gusta mucho esta categoría, porque en realidad todos los delitos son prevenibles, solo que por distintas estrategias, ¿no? Pero la policía llama delitos prevenibles históricamente a los delitos contra la propiedad, hurtos, robos, etcétera, automotores, ¿no? Esos delitos bajaron, por ejemplo, en algún distrito del conurbano norte, de 350 hechos por semana a 40, ¿no? Una merma muy significativa. 15 días después, en la tercera, cuarta semana de pandemia, volvieron a subir alrededor de 70, pero todavía estamos muy lejos de los niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la primera reflexión desde la criminología que a uno se le viene a la cabeza es, esto da cuenta de la importancia de las microdecisiones en los niveles de delito que tiene una sociedad, y demuestra cómo las dinámicas delictivas siguen a las dinámicas sociales, ¿sí? Existen delitos que responden a ciertas estructuras de oportunidad, ¿no? Y saber eso es muy importante para diseñar políticas públicas que sean efectivas, porque si uno logra comprobar que
ciertos delitos responden a ciertas estructuras de oportunidad, la forma de abajar esos delitos es operar sobre las estructuras de oportunidad, ¿no? Entonces, evidentemente, los niveles de circulación, los tipos de circulación, etcétera, determinan la ocurrencia de ciertos delitos. Ahora bien, esto es lo que podemos decir respecto de algunos delitos, por ejemplo, aquellos que se cometen contra la propiedad. Pero lo que hemos visto también en los primeros meses, diría ya, ¿no? de aislamiento social, preventivo y obligatorio, es que otros delitos no bajaron, sino que subieron. Y entre ellos, el más importante quizás, es la violencia de género, ¿no? No tenemos estadísticas públicas todavía, porque además estamos hablando de fenómenos muy recientes, pero los delitos, la denuncia de delito por violencia de género ha subido significativamente. Y esto responde a que muchas mujeres que son víctimas de situaciones de violencia familiar han vuelto a convivir durante muchas horas con las personas que ejercen esa violencia. Y eso ha producido sobre la policía y en particular sobre las líneas que el Ministerio de Seguridad tiene habilitadas, un incremento del 30 al 40% en la cantidad de denuncias que se registran por mes, ¿no? Medido contra el mismo mes del año pasado. Y no solo la violencia de género, sino que también se ha incrementado el ciberdelito, que es toda una rama nueva de la seguridad y también es toda una rama nueva del derecho, porque como las nuevas tecnologías cambian con una velocidad inusitada, el derecho también necesita cambiar y las políticas públicas necesitan cambiar a esa velocidad. Con lo cual, lo que vemos por un lado es que el impacto de la pandemia y del aislamiento en los niveles de actividad delictiva de la sociedad ha sido dispar, ¿no? Ciertos delitos bajaron significativamente, sobre todo los delitos contra la propiedad, y otros delitos subieron significativamente, como los ciberdelitos y los delitos de género, ¿no? Esto también da cuenta de que ciertas estrategias focalizadas destinadas a reducir la incidencia criminal no producen necesariamente un corrimiento a otro tipo de delito. Y esto es interesante porque desafía el sentido común. Yo a lo largo de muchos años de experiencia en materia de seguridad he escuchado decenas de veces la frase "el delito se corre". Si vos atacás el delito en una determinada zona, se corre a otra. O digamos, el cambio de modalidad, ¿no? No solo el corrimiento territorial, sino el cambio de modalidad. Si vos atacás determinadas modalidades de delito, van a aumentar otras, porque, dice la hipótesis, esos delincuentes se van a reconvertir hacia otros campos delictivos. Y esto no es necesariamente así. Estrategias de prevención del delito, bien diseñadas, no necesariamente provocan un corrimiento del delito. Nosotros lo tenemos muy estudiado esto. En la mayor parte de los distritos del conurbano bonaerense, por ejemplo, se da la misma dinámica que se da en casi todas las ciudades del mundo. Y es la siguiente. La enorme mayoría de los delitos se concentra en una pequeña, ínfima, diría, cantidad de calles del espacio. Por ejemplo, hay lugares donde el 35-40% de los delitos se concentran en el 3% de las calles, ¿no? Eso, de alguna manera, pone en jaque la forma que nosotros tenemos de entender la dinámica policial, ¿no? Si uno conoce las conflictividades que se dan en el conurbano bonaerense en torno a la seguridad, los políticos en general están obsesionados con que se vean las sirenas de la policía, ¿no? Y los vecinos reclaman que se vean las sirenas de los policías. Entonces hay, digamos, todos los actores, la comunidad, la propia policía, la justicia, los gobiernos locales, todos los actores que participan de las políticas de seguridad, operan sobre la realidad con la convicción de que lo que hay que hacer es lograr que la policía sea visible en todo el territorio, ¿no? Y entonces las famosas cuadrículas de patrullaje, que son sectores del territorio donde tiene que haber un móvil permanente, entran en tela de juicio. Porque entonces, si nosotros lo que vemos es que el delito, frente a estrategias que están bien diseñadas, no tienen corrimientos significativos. Y además sabemos que ciertos delitos están altamente concentrados desde el punto de vista geográfico,
una política pública de seguridad basada en evidencia, en lugar de estar basada en emociones, en la necesidad de la policía visible, ¿sí? Una política de seguridad, de prevención del delito basada en evidencias, en georreferenciar los episodios, en analizar los patrones, en estudiar los cambios de tiempo, horario y modalidad, por ejemplo, podría ser que con muchos menos recursos policiales, ¿sí?, tengamos políticas mucho más eficientes. Y eso, para diseñar políticas de seguridad, políticas de Estado, en la provincia de Buenos Aires es fundamental. Miren, en Buenos Aires han ocurrido cosas que yo no creo que hayan pasado en otros lugares del mundo. Entre 2014 y 2016, la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo un reclutamiento de efectivos tan masivo a través de las policías locales, ¿sí?, que la dotación total de efectivos de la fuerza pasó de 50.000 miembros en 2014 a 90.000 miembros en 2016. Prácticamente duplicamos la capacidad operativa. Y seguimos diciendo que faltan policías, ¿no? Es un clásico en la provincia de Buenos Aires ver los móviles de policiales muy deteriorados, ¿no? Esto debe pasar en muchos lugares del mundo en América Latina. La provincia de Buenos Aires, en los últimos 15 años, compró no menos de 90.000 patrulleros, uno por efectivo. Y seguimos diciendo que nos faltan recursos y que nos faltan móviles. Entonces, digo, una política basada en evidencia pondría de manifiesto que hemos comprado un móvil por efectivo y hemos prácticamente duplicado la cantidad de personal y sigue pareciendo que nos faltan recursos. Bueno, los cambios recientes en la modalidad del delito vienen a reforzar es que tenemos que trabajar mucho más sobre el empleo estratégico de esos recursos, basándonos en evidencia de análisis criminal, que en la cantidad de recursos y de la dotación con la que disponemos. Porque los recursos han crecido, la dotación ha crecido, y esto ha sido lo único transversal a todos los gobiernos. Lo demás ha cambiado, pero siempre la seguridad ha recibido cada vez más recursos, ¿sí?, y todavía los resultados no son los que esperamos. Creo, como docente de teoría del Estado, ¿no?, que es necesario caminar hacia políticas de Estado basadas en evidencia, porque políticas de Estado basadas en pulsiones emocionales hacen que el Estado sea un agujero negro. Todo recurso que uno pone se lo traga una modalidad de trabajo altamente ineficiente, ¿no? Este era el primer punto que tenía interés en plantear. El segundo argumento es el siguiente. Me parece, respecto de la policía, ¿no? Los primeros dos argumentos tienen que ver con lo policial y el tercero y el cuarto tienen más que ver con lo judicial penitenciario, ¿no? El segundo argumento que quería plantear es que la pandemia puso en agenda algo muy interesante y muy estudiado en políticas públicas y en sociología policial, que es esta suerte de relación de amor-odio que la sociedad tiene con la fuerza policial. Yo les voy a mostrar un gráfico, si me permite el sistema, que da cuenta de la imagen que la sociedad tiene de la policía. Calculo que ahí se está viendo. Hay una enorme cantidad de encuestas hechas sobre esto. Esta es solo una. Esta es una encuesta que se hizo en el año 2016 desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre jóvenes de hasta 35 años, ¿no?, en las cuales se le pregunta por la imagen que tienen de las instituciones de su país, ¿no?, pidiéndoles que las clasifiquen del 0 al 10, de menos corrupta a más corrupta, siendo 10 la más corrupta. Vale decir, ¿qué imagen usted cree que tal institución es corrupta? Hay que calificarla del 0 al 10. 10 es el máximo de corrupción. Bueno, fíjense quién encabeza el ranking. La policía, ¿no? 8.5. Bueno, aprovecho, ¿no? El Poder Judicial también está muy alto. Con lo cual, les podría mostrar infinidad de datos como este, pero lo que quiero señalar es, las fuerzas policiales en América Latina y en particular en la Argentina
tienen una imagen negativa muy alta en la sociedad en general. Si uno entra a desagregar, encuentra matices. Por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires puntualmente viene registrando guarismos muy malos desde hace mucho tiempo. La sociedad bonaerense no confía en su policía, ¿no? Si uno encuesta en ciertos barrios muy humildes y pregunta por la imagen de gendarmería o de prefectura, la imagen positiva es muy alta. Porque desde hace ya varios años, por lo menos 6 o 7 años, el Estado Nacional viene llevando adelante una política de policiamiento comunitario, de presencia policial comunitaria en villas de la ciudad de Buenos Aires, en particular la 1114, donde está Gendarmería, o la Villa 31, y en algunas otras del conurbano, en la Villa Carlos Gardel de Morón, por ejemplo. En algún momento se hizo también perdón, no es la Villa Carlos Gardel, es el barrio Carlos Gardel, vamos a llamarlo por su nombre y por el nombre que sus propios habitantes le dieron. O en la Villa La Cava, en San Isidro, hay presencia de fuerzas federales desde hace mucho tiempo. Y la imagen de las fuerzas federales en esos barrios populares es muy buena. Pero en líneas generales, la imagen de la policía es muy mala. Sin embargo, cuando uno pregunta en la sociedad cuáles son las estrategias que el Estado debiera seguir para combatir el delito, la que siempre aparece primero es más presencia policial. ¿Sí? La prevención policial es incluso más demandada que la dureza en las penas en la sociedad argentina, por ejemplo, ¿no? Y ni que les digo, bastante más demandada que las políticas de prevención social, ¿no? Aquellas vinculadas a educación o inclusión o desarrollo comunitario, ¿no? Pero, vale decir, hay algo acá muy interesante para pensar políticas públicas y para pensar sobre la policía, que es una de las agencias más visibles del Estado. Y tiene que ver con que, digamos, si uno va a desarrollar políticas públicas basadas en pulsiones emocionales, bueno, se va a confundir, porque lo cierto es que las sociedades en general parecen tener una relación muy contradictoria con sus fuerzas policiales. Por un lado, consideran que esas fuerzas policiales son altamente corruptas, desconfían, creen que son ineficientes, pero por otro lado reclaman su presencia. Y en este contexto de pandemia, la policía, notamos, ha mejorado sustancialmente su vínculo con la sociedad. Los aplausos de las 9 de la noche, en general se convocan para el personal de la salud, pero también se convocan para el personal de la seguridad. Y lo que nosotros notamos es que ese vínculo de la sociedad con la policía es muy valorado en este tiempo, porque la policía está en la calle, digamos, no cumple cuarentena, es considerado un servicio esencial y es un trabajo de alto riesgo en el contexto de una pandemia, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si uno mide ahora, no tengo datos, pero si uno mide ahora, la imagen de las fuerzas policiales están mejorando sustancialmente. Y eso es interesante para pensar cómo el Estado no es uno solo, el Estado con mayúscula, sino que el Estado es una maraña, una red múltiple de muchas burocracias, ¿sí? Muchas burocracias distintas que hay que estudiar por separado. Es decir, el Estado es el Malbrán, el hospital, y también es la policía, ¿no? Y también son las oficinas de defensa del consumidor, y también son los juzgados de familia. Y todas esas organizaciones tienen lógicas distintas. ¿Sí? Uno podría pensar en que es necesaria una mirada no esencialista del Estado. ¿Sí? El Estado no es esto en esencia. El Estado es lo que hace, ¿no? Por lo menos desde mi posición teórica. Por lo tanto, para estudiar el Estado hay que ir a estudiar lo que el Estado concretamente hace. El tercer el tercer argumento que a mí me gustaría desarrollar es que la pandemia volvió a poner en agenda la cuestión penitenciaria. ¿Sí? Y la cuestión penitenciaria solo entra en agenda, en la agenda pública frente a determinadas crisis. Sabemos todos que es uno de los problemas estructurales más serios que tenemos, ¿no? Las policías han sufrido múltiples reformas en los últimos 20 años. Hay literatura para tapizar una cuadra, una biblioteca de 100 metros sobre las reformas policiales.
Pero los servicios penitenciarios han sufrido muchas menos reformas. Prácticamente no han sufrido reformas importantes en el último tiempo, ¿no? Con lo cual nosotros como sociedad necesitamos repensar la cuestión penitenciaria, porque sabemos que en la prevención del delito, sobre todo en la prevención de la reincidencia, ¿no? Lo que se haga con los internos mientras dure su privación de la libertad es fundamental, pero no es uno de los temas más importantes de agenda pública. Discutimos mucho más sobre la policía que sobre lo que hacemos en el servicio penitenciario, ¿no? Quería mostrarle algunas estadísticas sobre cómo fue incrementándose la población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Este gráfico que ustedes ven acá es la tasa de encarcelamiento que la provincia de Buenos Aires tiene cada 100.000 habitantes, entre el año 2005 y 2019, ¿no? Fíjense que entre 2005 y 2007 tiene una merma. Esto se explica en buena medida por la aplicación del fallo Berlinski, no me voy a meter en eso. Hay un periodo de cierta estabilidad y a partir de 2012 empieza a crecer, pero hay una pendiente de crecimiento enorme entre 2015, ¿sí?, y 2019. Vale decir que durante la gestión de Cambiemos, y esto muestro el gráfico justamente para no politizar esta observación, pero es claro que la cantidad de personas detenidas se incrementa enormemente durante 2019 y no se ha incrementado en la misma medida la capacidad del Estado para administrar esta población penitenciaria, ¿sí? Calculamos que en la provincia de Buenos Aires hay más o menos 18.000 nuevas personas detenidas en los últimos años. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Digo, racionalmente pensado, no es ni bueno ni malo, es un dato. Lo que sí es problemático es incorporar a un sistema penitenciario 18.000 reclusos nuevos, hacerlo crecer en un 33%, sin hacer crecer en la misma medida la capacidad del Estado para administrar ese flujo de personas detenidas. Y en esto quiero ser claro. Desde un punto de vista de las políticas públicas basadas en evidencia, hay que tener en cuenta que la seguridad en una sociedad no se mide por la cantidad de personas detenidas, sino por la ausencia de delitos, ¿sí? A los gobiernos les gusta mucho comunicar la cantidad de personas que detuvieron en un allanamiento o en una intervención, e incluso el discurso público a veces postula detener más personas, ¿sí?, como un logro de la política de seguridad. Esto tiene que ver con la lógica del debate político, no tiene que ver con la lógica de una política basada en evidencia. Porque la cantidad de personas detenidas es una medición de desempeño, no de impacto. La diferencia... Andrés, discúlpame, está Sí. está llegando tu tiempo límite. Redondeo. Por favor. Bien. Insisto en esta diferencia. Es una medición de impacto, es una medición de desempeño, no de impacto. La medida de impacto es la forma en que sube o baja el nivel de actividad delictiva en una sociedad, no el nivel de personas detenidas, ¿sí? Finalmente, el último argumento que me parecía importante plantear es, digamos, se deriva del tercero, ¿no? Y es la cuestión de la legitimidad de la justicia. Nosotros en nuestra cátedra de Teoría del Estado vemos un texto de nuestro titular, de nuestro titular, el doctor Bercholk, sobre la cuestión de la legitimidad de la justicia, ¿no? Porque si bien es cierto que la discusión se ha politizado en términos de discutir entre gobierno y oposición, también ha aparecido en la agenda la cuestión del Poder Judicial. Y acá me gustaría hacer un pequeño análisis de esto, simplemente planteo el tema y seguimos adelante. Vemos nosotros en nuestra materia que el Poder Judicial tiene un problema particular a la hora de construir legitimidad, y es que no tiene base de legitimidad democrática. Con lo cual, el resto de los poderes es más dinámico en términos de los cambios que la sociedad valora, ¿no? ¿Sí? El Poder Ejecutivo de la Argentina Nacional en el año 2001 tenía una valoración muy negativa, de menor a un dígito, y en el año 2003 superaba el 60%.
Y eso pasó en 2 años. La Argentina salió de la crisis, la economía empezó a recuperarse y la valoración del Poder Ejecutivo cambió. El Poder Judicial tiene otra situación muy distinta, ¿no? Digamos, su nivel de valoración no cambia dramáticamente, al menos no tan dramáticamente como la del Poder Ejecutivo, pero la construcción de legitimidad también es un proceso mucho más lento, porque depende de muchas decisiones individuales de muchos operadores judiciales. Y me parece que esta cuestión de la liberación de personas detenidas, después les muestro las estadísticas si quieren, al menos las que yo pude conseguir, me parece que plantea la cuestión central de la legitimidad del Poder Judicial, ¿no? Y de la capacidad del Poder Judicial para adaptarse a lo que la sociedad le demanda. Si les parece, corto acá y más adelante podemos ampliar esta parte de la legitimidad del Poder Judicial que nos quedó un tanto inconclusa y que a mí me parece sumamente interesante. Así que bueno, gracias por esta primera parte de la intervención. Bueno, gracias, gracias Andrés. Da para mucho más y tu intervención estaba muy interesante. Aparte creo que tenés tu propia hinchada en el público porque algunos pedían que sigas y fíjate ahí que te están enviando algunos comentarios elogiosos. Bueno, así que después a pedido del público te daremos algunos minutos más para que redondees o hay unas cuantas preguntas. Pero digamos, me parece que te viniste con algún micro del conurbano, ya que estás trabajando ahí en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque esta es una hinchada propia que has traído, no sé de dónde. Micros virtuales que trajiste del conurbano que te están ahí alentando. Bueno, muy bien, me alegro que tengas tu propia hinchada. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestro amigo Plauto Cardoso, que ya fue presentado. Plauto, entonces, adelante vos con tu tiempo y luego, bueno, vamos a volver como dijimos, con alguna ronda de preguntas o de comentarios o a lo mejor de contrapunto que surge entre los propios panelistas que están obviamente invitados a comentar entre ellos. Adelante, Plauto, entonces, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Es un gran placer estar en mi Buenos Aires, mismo que sea de esta manera virtual. Lo que me da pena es que no puedo salir para cenar con los organizadores y especialmente con mi querido Jorge Borchok, mi amigo, mi mentor. Y bueno, mi abordaje es un abordaje un poco más literaria, por así decir, más filosófica, porque y desde un punto de vista más de las ciencias sociales, porque yo no creo, y las estadísticas ahí que Andrés nos brindó de una manera muy interesante y profunda, me llevan, siempre me confirman esto lo que es más que una sospecha, que esto es un problema más que todo un problema social, y para problemas sociales requieren soluciones sociales. Yo les quiero hablar sobre 3 o 4 puntos principales en este contexto y un poco más filosófico. Tipos de respuestas que generalmente encontramos como nación para el problema de la violencia y el problema de una población creciente carcelaria. Y la necesidad de un cambio de mentalidad y la relación y la reacción del Estado y el Estado en todos sus niveles, ahí federal y estadual, sobre las consecuencias de la pandemia en el sistema carcelario. Bueno, arranco primeramente diciendo que la respuesta más común acá es el olvido, el silencio. Y la segunda respuesta más común es siempre una respuesta legislativa. Tenemos ahí una cierta obsesión legal y creemos muy fuertemente como nación que con una ley
ya está con una ley basta y el problema se resuelve con un bolígrafo. Y de hecho, y esto es muy importante, que vean mis declaraciones, mis comentarios, no como, yo no me intereso por política partidaria en la academia. Yo estoy preocupado con instituciones, con políticas de estados. Entonces, así les pido que comprendan mis comentarios. Y vea que la cuestión carcelaria de la violencia pública ligada a la corrupción son generalmente temas muy presentes en las campañas electorales. De hecho, el actual jefe del Ejecutivo, presidente Bolsonaro, fue electo con un discurso muy fuerte de combate a la delincuencia, y ahí delincuencia como un concepto más macro, corrupción y delincuencia, crimen, ahí homicidios en este sentido. Y no por casualidad, ahora es su enemigo, pero fue parte de su campaña exitosa a la presidencia, la presencia del ex juez Sergio Moro. Y Sergio Moro lo que hizo, lo que intentó implementar fue un programa que se aprobó en los medios de paquete anticrimen. Este listado fue de los 11 puntos principales, 10 fueron declarados inconstitucionales por el Colegio Federal de los Abogados, por el Instituto de los Abogados Brasileños, pero aunque fueran constitucionales, la respuesta seguía y sigue siendo equivocada. Era una respuesta que solamente pensaba como una única solución, como una única herramienta, el proceso penal. Y usar el proceso penal como herramienta de contención social es más que es medieval, es absolutamente ineficiente, y tenemos hartas pruebas en nuestro contexto carcelario en este sentido. De hecho, se habla mucho de crisis en nuestro sistema carcelario, y honestamente yo no veo crisis ninguna. Nuestro sistema carcelario funciona perfectamente de la manera para la cual fue creada. Fue creado como un sistema de encarcelación en masa y funciona de una manera perfecta. No es un hecho fortuito que llegamos ahora a la tercera, tenemos la tercera población carcelaria más grande del mundo. Tenemos ahí alrededor de 750,000 presos, un poco más. Tenemos un déficit de 350,000 vacantes en nuestro sistema carcelario. O sea, el sistema funciona como fue pensado, y como el contexto también de nuestras cortes, si queremos algún cambio, tenemos que pensar en una reingeniería del Estado y de la persecución penal. Vean ustedes, tenemos acá más de 1,600 tipos penales. Y ahí les digo más o menos, porque no creo que hasta los penalistas, yo no soy un penalista, no creo que los criminólogos y penalistas sepan exactamente cuántos tipos penales ahí tenemos en nuestro código penal. Tamañas son las diversas leyes que criminalizan prácticamente todas las conductas día a día. Pero el hecho es que solamente 5 de estos tipos, 5, en el caso de los hombres, son responsables por el 70% de las detenciones. En el caso de las mujeres, solamente un tipo penal, tráfico de drogas, es responsable por casi el 80% de las detenciones de mujeres. O sea, 5 tipos penales son exactamente los problemas sociales que tenemos, pero ahí, claro, la respuesta siempre es una respuesta
legislamos con el Código Penal en la mano. Y bueno, tenemos leyes suizas, pero en Latinoamérica, en nuestro contexto brasileño, en lo cual lamentablemente el ciudadano promedio brasileño espera que su deseo de venganza personal, que es natural que tenga, pero es una tontería, es una estupidez, querer que el Estado reaccione con este mismo sentimiento de odio. Sabemos, y ahí y acá también no es un comentario político, pero estábamos evolucionando mucho en el debate sobre las posibles soluciones para el sistema, para la crisis del sistema carcelario brasileño, y no sé, la población se estaba dando cuenta que la violencia dentro de las cárceles fomentaba la violencia afuera. Antes casi que se pensaba de alguna manera general que cuando se enviaba una persona a las cárceles se le estaba enviando a Marte, que no iba a volver. Pero sabemos que vuelve y vuelve peor. Empeoramos. Y de hecho tenemos una tasa de reincidencia de más del 80%. Y ahí reincidencia lato sensu. Estamos hablando de gente que roba y que vuelve y comete un homicidio. No estoy hablando de reincidencia sobre el mismo crimen. Y bueno, lo interesante es que yo soy graduado en Letras y Derecho, y durante mucho tiempo de mi vida tenía esta dicotomía entre lo que era un hecho, lo que era hecho, lo que era ficción. Y yo de alguna manera pensaba que la historia era construida de hecho y esta dicotomía de hecho y ficción. Y en este contexto carcelario brasileño, lo que me di cuenta es que en realidad la historia de este cuento de terror se construye no con hecho y ficción, se construye con hechos y olvidos. Estamos hablando absolutamente de un silencio, de un olvido muy fuerte. Vean ustedes, por ejemplo, y cómo, y ahí ya llegando casi al fin de mi intervención, para darles un ejemplo, yo me intereso muchísimo por el accionar de cortes constitucionales. De hecho, este es el enfoque de mi investigación en mi doctorado. Y yo estoy en la cuarentena voluntaria prácticamente en Brasil. No tenemos un lockdown, tenemos en 2 o 3 ciudades, pero hay debates judiciales muy fuertes en este sentido sobre la legalidad del lockdown, pero yo estoy desde el 14 de mayo en cuarentena con mi familia, mi esposa y mi hijo de 3 años. Y esto me dio aún más tiempo para seguir cada movimiento en nuestra Corte Suprema, nosotros tenemos una Corte Suprema que tiene ahí más de 2 o 3 personas, más o menos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, un mixto de un Tribunal Supremo y de una Corte Constitucional. Y es interesante porque el enfrentamiento, para darles ejemplos de fallos y decisiones muy mediáticas, la Corte suspendió nombramientos muy importantes del presidente de la República, suspendió casi que un comando para que el presidente se calase, suspendió su publicidad de su Secretaría de Comunicación, ahí que pedía que la gente ignorase la cuarentena, suspendió esto en la semana pasada, esto todo en el mes de abril solamente, suspendió la expulsión de diplomáticos venezolanos, un hecho mediático solamente para ir dialogar con su base de apoyo ahí de ultraderecha. Tuvimos decisiones re importantes
en el contexto de género en la educación y la libertad de cátedra en Brasil, pero nada, silencio profundo sobre el sistema carcelario brasileño. Y lo que me viene a la mente, profesor Bertoc, es lo que pasó en Nueva Orleans, en New Orleans, cuando el huracán Katrina golpea muy fuertemente la ciudad y las calles ahí se inundando y por consecuencia las cárceles también. ¿Qué hicieron los guardias ahí que estaban a cargo de los detenidos? Huyeron para salvar sus vidas y se olvidaron de los detenidos que murieron ahogados, encerrados en sus celdas. Esta figura mental es exactamente la situación que estamos viviendo acá en Brasil. Y ya tenemos por el bajo preparo de los aparatos del Estado para lidiar con los datos. Bueno, tenemos un problema muy, muy serio y claro, por esto, este es un punto para mi investigación muy bueno, porque acá nos faltan tantos datos que lo que estoy haciendo seguramente trabajando los datos ahí de la Corte Suprema brasileña va a ser una novedad. Pero acá tenemos un problema muy serio de tratamiento de los datos. Y nos queda muy claro, y hay varios estudios sugiriendo que los números de contaminados, de enfermos y muertos están alrededor de 7 veces menos. Son por lo menos en los estudios más conservadores 7 veces más. Estoy seguro, estamos en los rankings mundiales, estamos ahí como el 4º país con más muertes en el sistema carcelario mundial. Aparentemente está Estados Unidos, Bolivia, Irán y Brasil. Pero en este ranking tenemos 16 muertes solamente. Les garantizo que esto no es la situación real en este sentido. Y en términos, y ahí para encerrar, la pregunta de que si es un delito excarcelar en este contexto, mi pregunta sería, ¿no sería un delito no excarcelar en este contexto? Vea que acá los presos que están ahí logrando cambiar a detenciones en sus hogares, en sus residencias, son los presos ricos de las causas de la causa Lava Jato. Todos ahí ya están, casi todos en sus casas, pero esto no es los números, esto no es la cara de nuestro sistema carcelario. Nosotros detenemos a los negros, pobres y analfabetos. De hecho, casi el 70% de nuestro sistema carcelario es de negros, pobres y analfabetos. Bueno, así concluyo y una vez más agradeciendo muchísimo a mi querido amigo Jorge Bertoc por esta invitación, este honor de estar ahí un poco en un viernes en mi Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Plauto. Tal es así que cuando estamos probando, tanto quiere Plauto a Buenos Aires que hoy cuando probábamos el sonido, cuando estábamos por expresar, y creo que algunos de ustedes pudieron oírlo, yo le dije, Plauto decía algo para ver si estuvimos bien, y Plauto dijo, ojo de bife, lo que demuestra que está pensando en Buenos Aires y en comerse un buen ojo de bife, que esperamos, superado esto, más temprano que tarde, esperamos poder hacerlo, Plauto. Así que bueno, muchas gracias por tus comentarios. También veo que tenés tu hinchada propia, o digamos, tenemos un público muy agradecido y generoso, que también te están ahí agradeciendo con varios mensajes. Y les comento, bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Luis Carlos. Luis Carlos, le pido 10 minutos que redondee, por favor,
Pero les pido, estoy echando un vistazo a los comentarios o preguntas que hacen por chat. Les pido que para ordenar el tiempo que dispongamos para algún debate o algunas preguntas y respuestas de los panelistas, que traten de formular una pregunta concreta y cerrada, porque a veces un comentario dicho al pasar después se hace difícil retomar el contexto en el cual ese comentario fue hecho. Así que les pido que, bueno, lo que se les ocurra en tanto van escuchando a los panelistas o a los expositores, hagan una pregunta bien concreta que nos permita luego tomarla per se, porque no vamos a tener el contexto de la charla como para reconstruir cómo venía la cosa. Bueno, le damos entonces su espacio al profesor Luis Carlos Resende Santos. Luis Carlos, por favor, adelante. Lo tenemos por ahí a la vista. Ahí estamos, ¿no? Ahí está Luis Carlos. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Luis Carlos, le voy a perdonar, no sé si tu español es tan bueno como el de Plauto. En este caso, vai ter que falar devagar, fala devagar, e Plauto, você vai fazer a tradução, não? Em caso de ser isso preciso para o que fale o professor Luis Carlos. Assim que, Plauto, mantém tu micrófono aberto para fazer a tradução de ser isso necessário, e queda tu critério, Plauto, quando requieras hacer alguna aclaración a lo que está diciendo Plauto. Acá alguno me escribe diciéndome que aclare nuevamente el currículum o la breve presentación que hicimos del profesor Luis Carlos. Es juez de ejecución penal en el estado de Minas Gerais, miembro del Consejo de Criminología Política y Criminal, también del mismo estado, y especialista en asuntos penitenciarios con participación en la Unión Europea y en Naciones Unidas. Algunos me preguntaban recién que refrescáramos el perfil de Luis Carlos. Bueno, adelante, Luis Carlos, por favor. Professor Jorge Berchoc, é privilégio enorme estar aqui. Não vou arriscar meu portunhol, porque só arrisco o portunhol com dois Rogers, Roger Berchoc e Roger Bergoglio. Peço, então, perdão a todos, mas vou tentar falar bem espaçado, bem devagar, porque minha contribuição será modesta e com a intenção exclusivamente de trazer um panorama sobre a situação criminal, de política penitenciária e prisional de Minas Gerais durante este período da pandemia. Plauto, tá tudo certo? Todo cierto. Doctor Luis Carlos jamás nos contaría esto, por esto voy a intervenir para contarles que él, arriesgando su propia vida, no está en cuarentena como debería estar, porque sigue yendo a los presidios, al Tribunal de Justicia, el asesor del presidente del tribunal, y sigue desde adentro del sistema combatiendo al riesgo de su vida a los desastres, a las injusticias, para mantener algún mínimo de dignidad para los presos. Por esto lo invité, porque yo conozco esta realidad y sé que él jamás en su humildad nos contaría esto. Todos estão vendo que Plauto é meu amigo. Bom, preciso contextualizá-los que Minas Gerais possui ou possuía cerca de 70 mil presos até antes do dia 16 de março. Pois bem, em Minas Gerais existem 194 estabelecimentos prisionais, onde estas pessoas estão. Destes, 81
estão interditados por ordem judicial, não podem entrar mais pessoas devido a superencarceramento. Pois bem, vem o desafio que precisávamos movimentar porque o país declarou estado de calamidade pública. O que fazer com a população prisional, principalmente num país que tem o pano de fundo, tem o fundo, como o professor Plauto disse, de crise política, de crise econômica e uma crise eminente sanitária. Muito bem. Era preciso fazer uma escolha entre a política criminal ou política de saúde pública. Qual estava acima? Quem era mais importante se desenvolver? A política criminal ou de saúde pública? Então, fizemos a escolha por fazer uma política de saúde pública através também do Poder Judiciário com atuação no direito penal. Pois bem, foi assim que, numa grande união, sentamos e passamos a fazer tratativas com o governo do Estado para que fosse feita uma política de desencarceramento de diversas pessoas. E mais do que isto, de que se criasse uma porta de entradas, ou melhor, diversas portas de entrada em novos presídios, para que os novos presos não tivessem contato com os presos que já estão no sistema. Nesse sentido, e numa população prisional gigantesca, era preciso, em primeiro lugar, movimentar estas pessoas. Então, chegamos à conclusão que o primeiro público que poderia beneficiar-se com a prisão domiciliar seriam aqueles que têm autorização para sair do presídio para trabalho externo, ou que, embora autorizados, não estão saindo porque não tem a oferta do trabalho. E assim, houve uma grande adesão dos juízes de execução de penas e, aos poucos, fomos movimentando e, em menos de uma semana, 7 dias, houve uma redução da população prisional em mais de 10%, o que foi suficiente para abrirmos 30 portas de entrada. O estado de Minas Gerais é do tamanho do estado da França, né? do território francês. Então, são diversas. E fizemos 30 portas de entradas, de forma que aquelas pessoas presas em virtude de flagrante delito ou de prisões por mandado, seja condenação preventiva ou temporária, entravam por estas portas. Ok? De forma que estas pessoas, repito, os presos que foram permanecendo não tiveram contato com os novos presos. Uma decisão muito dura foi feita quando se suspendeu as visitas dos familiares, para exatamente na mesma filosofia de que não é possível o contato externo. E então proibiu-se as visitas dos familiares. Um momento mais difícil. E agora se passam quase 7 semanas nesta situação e ainda a cada dia, a cada hora, isto se transforma em algo mais difícil na convivência das pessoas em privação de liberdade. Pois bem, a medida foi tomada, a população prisional de Minas Gerais
foi reduzida a aproximadamente 58 mil presos, de 72 mil para 58 mil presos. No período, houve diversas prisões e, inclusive, recapturas de pessoas que foram colocadas em liberdade. Mas é bom lembrar que não foram colocadas em liberdade somente pessoas relacionadas à pandemia, mas também as liberdades normais, através de cumprimento de pena, através de livramento condicional e as liberdades naturais em virtude de prisões provisórias que foram revogadas ou prisões provisórias que tiveram uma medida alternativa concedida ou mesmo uma liberdade provisória. Por dever de lealdade, devo dizer que também presos em regime mais duro também tiveram um novo olhar quanto a eles. Trata-se daqueles em que a Organização Mundial de Saúde diziam que estariam em situação de risco, como os portadores do vírus da AIDS, aqueles que possuem tuberculose ou doenças graves. E alguns foram, então, beneficiados durante o período da pandemia para estar em prisão domiciliar. Pois bem, devo dizer, e já caminho aqui para uma rápida conclusão, que neste período, entre 17 de março a 4 de maio, foram colocados em liberdade, em meu estado, 21.224 pessoas. Destas 21.000, 8.340 foram em virtude da pandemia. Os outros quase 14 mil em virtude das liberdades naturais. Não é? Também houve um grande número de prisões neste período, que também é um fluxo natural de prisões. Aproximadamente 13 mil, 14 mil prisões neste período. Não é? Destas novas prisões, e é importante que se diga isso, quantos foram, essas quase 14 mil prisões, quantas eram de pessoas que foram colocadas em liberdade e cometeram ou são acusadas da prática de novo crime? 14 mil e pessoas em liberdade. 198. 198 pessoas voltaram à prisão acusadas de terem praticado novo delito. Algo em torno de 2%. E foram presas também, dentre essas 14 mil, outras 500 pessoas, soltas em virtude do fluxo natural. Interessante dado. Maior parte das pessoas que retornaram no período foram pessoas soltas em virtude do fluxo natural. Menor parte em virtude da pandemia. Um outro dado que preciso oferecer. 68% dos 200 presos que retornaram em virtude de crimes contra o patrimônio. E muitos deles eram relacionados, estavam condenados por outros crimes, como, em especial, o tráfico de drogas. O que revela algo, neste momento, a se pensar quanto o grande drama que há no país, em razão da falta de emprego neste momento, né? E principalmente que essas solturas aconteceram de forma rápida, mas sem uma política que pudesse ter sido planejada para a acolhida destas pessoas. É algo muito difícil, é algo que nos intriga e que está nos trazendo uma grande preocupação, porque essas pessoas ainda estão em cumprimento de pena, em prisão domiciliar, e precisam se adequar para depois não terem uma falta cometida
e retornarem ao sistema, gerando um grande ônus para o Estado em razão desse descumprimento. E esse descumprimento há de ser percebido a maneira e o motivo desse descumprimento. Então, com muito cuidado. Meus caros, esta é uma história que eu preciso contar um último detalhe. Em razão desta situação, professor Roger, apenas um preso em meu estado, onde estão 60 mil presos, foi diagnosticado com Covid. Um preso. Em outros estados da federação, em especial no Distrito Federal, em Brasília, há uma grande crise. No Rio de Janeiro, há muitas dificuldades, em São Paulo também. Esse único preso, um preso, professor Plauto, que voltou, que apareceu com a Covid, ele apareceu numa porta de entrada. Portanto, ele não contraiu a doença dentro do sistema. Ele chegou portador da doença. Foi colocado em isolamento, foi colocado em quarentena, este presídio foi fechado, ninguém entra, ninguém sai, aguardou-se 15 dias, não surgiu mais nenhum caso, e então ele voltou a funcionar. Professor, esta é uma tentativa de um movimento de pessoas que querem evitar o pior para a população prisional, para as pessoas que trabalham no sistema prisional, para os problemas relativos à mobilidade urbana, aos familiares dos presos, aos familiares das pessoas que trabalham no sistema. É uma tentativa. Não há parâmetro no mundo para dizer qual é o melhor caminho. Até aqui, encontro-me satisfeito, mas não sei como vou pensar isso nos próximos dias. Então, estou aqui com muita vontade de acertar e fico feliz de ter tido a oportunidade de, num grupo tão seleto, liderado pelo senhor, professor Roger, de poder compartilhar um pouco da experiência deste movimento que chamo aqui, que existe em meu estado, de tentar a humanização do sistema prisional e, de alguma maneira, tratar com um mínimo de dignidade as pessoas, sobretudo no momento de pandemia. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Realmente a los tres expositores, no me sorprende porque, salvo Luis Carlos, que no nos conocíamos, pero venía muy bien apadrinado, pero realmente muy buenas las exposiciones. Realmente estoy muy satisfecho de lo que he escuchado. Quienes me conocen saben que estoy muy radicalizado en el sentido de que tenemos que generar conocimiento con base científica y que eso es perfectamente potable, deseable y insoslayable hacer a esta altura del desarrollo de las ciencias sociales, y el derecho, lo jurídico es una de ellas, y no hay argumento de ningún tipo para no hacerlo de este modo. Entonces, salvo la pereza, ¿no? O el desconocimiento y no querer aprender, nunca hemos tenido tantos datos en áreas vinculadas a las ciencias sociales como en esta época, y también esto en merced, en gran medida, a la tecnología disponible. De manera que a mí me satisface mucho, Andrés, que ha sustentado sus temas y sus enunciados con datos. También Plauto, aunque hoy estuvo un poco más filosófico Plauto, pero particularmente a Luis Carlos, a quien no conocía, pero que ha venido con herramientas muy sólidas, ¿no? Como para enunciar lo que quiere enunciar basado en datos concretos. Luis Carlos presenta una de las ventajas en estos casos, y también Andrés, de no solo ser miembros de la comunidad académica de sus lugares territoriales, sino tener la característica de practitioner, ¿no? Como dicen los británicos, esto es, de aparte estar en el campo, producto de su actividad profesional judicial, como juez en el caso de Luis Carlos, ahora en el caso de Andrés, además de su
tarea de investigación, especialmente sobre los temas que trato hoy, siendo un miembro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces esto también da un perfil, ¿no? Una perspectiva muy interesante para hacer sólido aquello que se anuncia. Así que muy agradecido con todos ustedes. Vamos a hacer ahora entonces la ronda de preguntas. Voy a tratar de hacer de traductor. No sé si, creo que estuvo todo claro. También habrás visto, Luis Carlos, que tenés mucha torcida, muchos torcedores que han venido de Mineirao aquí para torcer por vos. Bueno, que han agradecido, muy amables también a todos ustedes. Ahora vamos a tratar de traducir los comentarios en preguntas que puedan ser, como les dije antes, fuera ya del contexto de la charla, respondidas por nuestros invitados. Por orden de cronología, como las tengo aquí, vamos a empezar por una tanda de preguntas que ha producido la intervención de Andrés, aunque luego creo que más de uno preguntaba en general a todos los intervinientes. Por ejemplo, yo que tenía identificada un comentario que me parecía de interés. Por ejemplo, Amir aquí dice, ¿por qué hay tanta diferencia entre ciudad y provincia respecto a la eficiencia de la seguridad? Esto es una pregunta, creo, más dedicada a lo que enunciaba Andrés en inicio. Entonces, Andrés, ¿estás ahí? Sí. Aquí tenés, ¿estás viendo en el chat cuál es la pregunta que hago? Ahí la tengo pintada, Sí. como para ¿la tenés a la vista? Sí, la vi. Bueno, a ver qué te sugiere este comentario. Bueno, a ver, yo no me atrevería a responder esta es la causa o este es el conjunto de causas, pero sí me parece que hay como algunas hipótesis, ¿no? Que uno podría plantear para dar cuenta de por qué claramente en la ciudad de Buenos Aires, en términos de peligro de ser víctima de un delito, se vive mejor que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires promedio. Y eso me parece que tiene que ver, primero, con que la estructura social de la ciudad de Buenos Aires es un poco más homogénea que la de la ciudad, que la de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires todavía hay una clase media más ancha, ¿sí? El territorio es más pequeño, y además hay un tema que para mí es central, y es que la cantidad de recursos estatales que se vuelcan en la ciudad de Buenos Aires son mucho más que en el conurbano bonaerense. En los últimos 6 años hubo una pendiente descendente en la cantidad de homicidios dolosos, ¿sí? En la ciudad, en la Argentina en general y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo más sencillo, bajaron los homicidios dolosos en la Argentina en los últimos 6 años y en particular en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, hace unos años, la Corte Suprema de la Nación condujo un estudio sobre los homicidios, porque para saber cómo bajar los homicidios hay que estudiarlos, ¿no? El método científico es una marca registrada de esta cátedra, ¿no? Y verán que la seguimos a pie juntilla. Y ese estudio daba cuenta de que ciertos tipos de homicidios estaban igualmente dispersos en el territorio, por ejemplo los femicidios, ¿sí? Las mujeres son asesinadas igual en cualquiera de los barrios, cualquiera sea la composición de clases sociales, pero otro tipo de homicidios, como los homicidios interpersonales o los vinculados a ajuste de cuentas, sobre todo por drogas, estaban muy concentrados en ciertos lugares y en particular en las grandes villas, en la 1114, en la 31, etc. Bueno, hace varios años que la Nación tiene una política sostenida de garantizar la presencia del Estado en esos barrios muy vulnerables y muy grandes con fuerzas federales. Y la presencia de Gendarmería y de Prefectura y también de la Policía Federal en algunos de esos lugares hizo que los homicidios indudablemente bajaran. Y a eso hay que agregarle algo más. Yo les voy a mostrar un gráfico, si lo tengo acá, que tiene que ver con la cantidad de efectivos policiales. La ciudad de Buenos Aires está saturada de efectivos policiales. Yo les voy a mostrar, si me dan un segundo, les voy a mostrar el último dato que yo tengo sobre esto.
es el siguiente. Esta es la tasa de policía cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. 813 policías cada 100.000 habitantes. Este dato de la provincia de Buenos Aires es un poco exagerado, porque la provincia hoy no tiene 100.000 efectivos. Tuvo 90.000, bueno, en los últimos años, hoy debe estar en 85.000 efectivos, con lo cual esto es menor, pero digo, la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa enorme de policías cada 100.000 habitantes. Y si ustedes van abajo, acá pueden ver algunos datos de la eurozona. España es el país más policializado de Europa y tiene 524, contra 800 de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Turquía es un estado de sesgo autoritario, tiene también 500 policías cada 100.000 habitantes. Países como Alemania o el Reino Unido están en el promedio de 2,94, 2,68. La ciudad de Buenos Aires tiene 4 veces más policía por habitante. Con lo cual, me parece que hay algo del orden de los recursos que también tiene que ver. A la ciudad de Buenos Aires se le transfirió gratis, ¿sí? Es decir, con recursos, la mitad de una de las policías más profesionales del país, que es la federal. Y eso le permitió sumar sus efectivos a los que ya tenía antes de la Policía Metropolitana. Entonces, me parece que algo tiene que ver con la estructura social más homogénea, el territorio es mucho más controlable porque es pequeño, los contrastes son menos violentos y los lugares donde hay enclaves conflictivos, como pueden ser grandes villas con estructura de pasillo y demás, la presencia del Estado ahí es mucho más fuerte. Esta no es la realidad del conurbano bonaerense. Entonces me parece que estos factores ayudan a entender por qué en provincia de Buenos Aires vivimos una situación distinta a la de la ciudad. Gracias, Andrés. Vamos a hacer alguna circulación para que todos los expositores tengan alguna pregunta. Aquí hay una pregunta que me apunta Juan Barile, que ha recolectado, gracias Juan, de las preguntas que tenemos aquí en el chat, que son varias. Plauto, alguien señala que hablaste de un silencio de la clase política y judicial. Entendiendo que es tan grande la población carcelaria en Brasil, ¿por qué crees que la población en general no lo impone en la agenda política? No sé si has entendido la pregunta, Plauto. Me quedó muy clara la pregunta y le agradezco por la pregunta y la oportunidad de poder compartir un poco más ahí con ustedes. Es que esto nunca fue y no es parte de la agenda, no es parte de los top 10 de las preocupaciones brasileñas. El problema es visto como un problema y las soluciones provocan aún más problemas. Es algo que no se quiere lidiar. Hablar de excarcelaciones acá, mira que esto de lo que nos contó nuestro querido amigo el juez Luis Carlos, es algo que ni siquiera está ahí en debate en los medios. Si esto sale de una manera, esto está siendo hecho con un éxito impresionante en este estado, esto es prácticamente una excepción. Lo que está pasando, lo que los presos, como lo están pasando ahí en la capital federal, justo en la capital, y claro, no se esperaba distinto de la falta de organización casi que cultural del estado de Río de Janeiro, que es casi parte de la esencia, lamentablemente, de cómo el estado ahí se maneja. Un pésimo ejemplo en casi todo. No es parte de la preocupación. Cuidar a la población carcelaria no elige a nadie diputado, concejal, presidente. Esto no es un tema atractivo y peor, es un tema que quizás dañe una campaña electoral. Entonces, que es un tema que cuando es tratado de una manera equivocada y siempre con una respuesta muy agresiva desde el proceso penal, no es tratado como algo que le preocupa a los políticos. Entonces, no hay un deseo, no hay una voluntad mayoritaria. Hay grupos muy fuertes que cuidan a la causa
de los detenidos acá en Brasil, pero están lamentablemente en minoría. El accionar, yo no le invité a mi querido amigo Luis Carlos por casualidad, porque yo sabía que estaba, no, honestamente, no tenía los datos. Yo lo estoy llamando hace casi un mes intentando hablar con él. Estoy seguro que ni siquiera su esposa lo logra. Y no me contestaba. Y cuando le dije sobre esta invitación del profesor Berchoc para hablar en la UBA, ahí entonces me contestó. Pero con todas las excusas posibles. Pero yo esperaba que estaba él involucrado en algo muy grande, porque lo conozco y conozco su actuación. Pero esto es la excepción. Ni de lejos es la regla. O sea, la respuesta es, esto no les preocupa a los políticos porque no es una preocupación al brasileño promedio. Seguramente no es. Y me arriesgo a decir, para concluir, que los 25% del núcleo duro que vota por Bolsonaro seguramente lamenta que solo hay un infectado y ningún muerto en el sistema carcelario de Minas Gerais. Bueno, muchas gracias, Plauto. Vamos a hacer una pregunta a Luis Carlos. Te pidió que, bueno, aquí estamos, acá te están escuchando en Buenos Aires, pero no comentes esto en Brasil para que no se entere la mujer de Luis Carlos, porque va a decir que ella no lo podía encontrar, y resulta que sí lo encontramos rápidamente para que participe aquí. Así que te pido discreción para que no generarle un problema a tu amigo Luis Carlos. Acá hay una pregunta hecha en general, pero me parece la vamos a dirigir hacia Luis Carlos, que todavía no contestó ninguna. La estoy marcando aquí en el chat, pero bueno, por si no se encuentra. La pregunta dice, ¿en qué medida los medios de comunicación y redes sociales han influido en la decisión de los gobiernos de sus países, en este caso nos dirá Luis Carlos sobre Brasil, imposibilitando la excarcelación de los privados de libertad con condición de vulnerabilidad, ¿no? Por edad o por enfermedad? Luis Carlos, no sé si la pregunta te interesa para contestar y si me has oído. A pergunta principal é o que impediria, dentro do contexto brasileiro, a soltura, seja por qualquer forma de soltura legal ou humanitária, o que impediria a soltura das pessoas em condição de vulnerabilidade dentro do sistema prisional? Mas aquela influência das redes sociais ou os meios de comunicação, não? Então, está falando a pergunta, se os meios de comunicação massiva ou as redes sociais têm influência nisso, não? Sim, esta é uma nova realidade, não é? Há uma pressão dos meios de comunicação sempre relacionadas a uma forma de transformar um pânico, levar um grande pânico às pessoas com relação à soltura de presos. Eu sempre pergunto que, enquanto juiz de execução de penas, eu não posso julgar novamente o processo. Não é? O juiz que conheceu do processo, julgou e fixou a pena, está encerrado a prestação jurisdicional. No meu caso, enquanto juiz de execução de pena, eu tenho que analisar o caminhar, o percurso da pessoa em cumprimento de pena, se ela é possível de conceder outros benefícios. E não mirar, olhar o crime que a pessoa praticou, pois, do contrário, estarei julgando novamente esta pessoa. Então, a mídia não consegue, os meios de comunicação não conseguem diferenciar isto. A mídia está sempre julgando as pessoas novamente. A mídia coloca que
estigmatiza, coloca aquela pessoa com um rótulo permanente, inexorável, intransferível, de que aquela pessoa ela nunca vai deixar de ser um assassino, um gatuno, um estuprador, etc. Enquanto não temos prisão perpétua. Ora, eu tenho que pensar que a pessoa tem que sair da prisão melhor do que chegou, não pior. Né? Então, com relação a este momento, posso dizer que, como poderia explicar, o próprio Poder Judiciário, professor, encontra-se dividido. Entre os meus pares, há muitas críticas à minha postura e à minha política criminal. Não sou dono da verdade e o que faço é oferecer uma alternativa. A justificativa que há do outro lado me parece que estão relacionadas à escolha, que lhe disse logo no início de minha fala. Ora, qual é a escolha? Nós fazemos política criminal ou política de saúde pública? A nossa escolha foi que, no momento, precisava fazer política de saúde pública e não política criminal de forma objetiva. Né? Indiretamente, fazemos a política criminal. Então, foi uma escolha, lembrando algo que nos parece óbvio. As pessoas em privação de liberdade são obrigação do Estado de cuidar da melhor maneira possível. E não podemos, por isso, puni-las ainda mais em tempo de pandemia. Ou seja, a doença, a pandemia, piorar a vida destas pessoas ainda mais. Não é? Hoje, professor Roger, a minha aflição maior, a minha dificuldade com relação aos prisioneiros é o isolamento. Eles não estão falando sequer ao telefone com suas famílias. E na Itália, ficaram amotinados cerca de 6.000, 7.000 presos durante a crise da pandemia na Itália. E isto somente se arrefeceu, diminuiu, a partir do momento que os presos passaram a falar com suas famílias. Esta é uma luta que estou tentando travar aqui, mas, por enquanto, estou sendo derrotado. Mas espero que ainda consiga mudar. É isto um pouco. Espero que tenha sido claro com o senhor y con todos. Gracias, Luis Carlos. Sí, se ha entendido. Creo que, mira, suenas muy parecido al español, Luis Carlos, así que puedes decir que has hablado en español, un poco al menos. Acá hay otra pregunta que, bueno, la pueden tomar los expositores, visitantes de Brasil, amigos brasileños o Andrés. ¿Cuál es el control de los presos para que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria? Acá preguntan ¿hay una evaluación psicológica? ¿Hay una junta interdisciplinaria? ¿Cuál es el nivel o los requisitos para la obtención del beneficio? Me parece que Luis Carlos, que es el juez que tenemos aquí, es el más indicado para respondernos esto, por lo menos la experiencia brasilera. ¿Has entendido, Luis Carlos? Más o menos. Plauto, aquí si haces la traducción para Luis Carlos sobre esta pregunta que tengo aquí pintada, ¿la estás viendo en el chat, Plauto? Sim. Basicamente, quais são as condições para que se possa conceder o benefício da prisão domiciliar para um preso? E a pergunta especificamente menciona se há alguma análise psicológica, quais são os passos dentro do nosso sistema? A prisão domiciliar, nessa época de pandemia, ela foi concedida na seguinte ótica. Primeira, o preso que já estava saindo para trabalhos externos, ele, portanto, já havia passado pelo núcleo de avaliação,
para conseguir tal benefício. Ora, se já tem o benefício para trabalho externo, para passar o final de semana em casa, qual a necessidade de outro exame no momento? Por isso, não houve nenhum tipo de avaliação do ponto de vista psicológico ou de algum outro núcleo. Simplesmente se concedeu o benefício a estas pessoas. Segundo, também se concedeu o benefício àqueles que apresentaram laudo médico de problemas graves orgânicos, como problemas cardíacos, diabetes, HIV, ou tuberculose, etc. Não é? E, basicamente, apenas estes requisitos, professor. Gracias, Luis Carlos. Muy claro, muy amable. Acá hay una película para Andrés de Micaela, que también trabaja. ¿Cómo estás, Micaela? Que trabaja con nosotros en la cátedra. Andrés, ¿qué medidas implementan desde el Ministerio de Seguridad, donde estás actuando en este momento, para la supervisión de las domiciliarias en el contexto de la pandemia? Bien, la supervisión del egreso penitenciario y de lo que ocurre después no es estrictamente una función del Ministerio de Seguridad, sino más bien del Ministerio de Justicia. En la provincia de Buenos Aires existe un órgano que se llama Patronato de Liberados, que tiene por función velar por el acompañamiento a los egresados penitenciarios una vez que salen de la cárcel, ¿sí? Bueno, ese organismo, en términos de sus capacidades estatales, tiene los mismos inconvenientes que muchos otros organismos, digamos. Es necesario mejorar ese funcionamiento y generar un acompañamiento más eficiente, que sobre todo baje la tasa de reincidencia. Argentina tiene niveles de reincidencia muy altos, incluso en comparación con otros países del mundo, con lo cual, evidentemente, nuestro sistema penitenciario no es muy eficiente en términos de lo que llamamos habitualmente resocialización, que a mí mucho esa palabra no me gusta, pero digamos, no garantiza que el egresado penitenciario no vuelva a los circuitos delictivos. Es muy ineficiente en eso. Si vamos a medir su eficiencia por el cumplimiento de ese objetivo, bueno, nuestro sistema no está cumpliendo con eso hoy. Perdón, Andrés, porque antes había en el chat alguna duda con un porcentaje que habías dado en relación a la reincidencia. ¿Puede ser que dijiste el 62%? No di datos sobre reincidencia. Ah, bueno, entonces, bueno, había alguna otra pregunta, otra cuestión que me quedó el dato y la duda que estaban ahí debatiendo, pero bueno, ya aparecerá. Continúa, por favor, disculpa. Y bueno, y después hay un sistema de monitoreo que es es decir, el primer sistema de monitoreo es institucional y es el que realiza el patronato de liberados, digamos, que va a visitar a la persona a su casa, la persona, dependiendo de las condiciones, pero si es un egreso y ya está, pero digamos, si hay una libertad asistida, a veces la persona tiene la obligación de dar cuenta de su paradero, de informar qué es lo que está haciendo, y después existe el sistema de monitoreo electrónico, el famoso de las tobilleras, que también lo monitorea el servicio penitenciario, lo monitorea electrónicamente el servicio penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia. Ajá. Perfecto. Plauto, acá me parece que esta pregunta te viene bien para que la contestes vos. No sé si la estás viendo pintada en el chat, en el minuto 6:32. La pregunta es si crees que la introducción del sistema penitenciario como en la agenda política actual va a continuar, va a prevalecer luego de la pandemia del coronavirus. Y creo que acá no sé si esto es un error o, bueno, parece los Estados Unidos, o habrá querido plantear los estados la pregunta, si tomarán medidas estructurales al respecto o es meramente una cuestión de coyuntura actual y que luego se va a desvanecer, ¿no? Esto es, la aparición del sistema penitenciario y los problemas de la población carcelaria como tema de la agenda política. ¿Subsistirá, sobrevivirá a la pandemia o desaparecerá? Este sería el nudo de la pregunta. Plauto, por favor. Claro. Antes de más nada, me acaba de decir acá por WhatsApp el doctor Luis Carlos que tiene una otra reunión que se está yendo en algunos minutos.
le pide permiso y excusas para salir. No, no, claro, por supuesto. Lo despedimos al profesor Luis Carlos, al juez Luis Carlos, agradeciéndole mucho su valiosísima participación. Me estaba comentando por celular hace un rato, Plauto, que en realidad ya nos conocíamos en ocasión, supongo que en el evento que tuvimos en septiembre del año pasado, aquí en Buenos Aires. ¿O fue cuando vino la delegación de Piauí? Sí. Ah, correcto. Entonces fue en mayo. Bueno, como eran muchos, no te tenía presente, te pido disculpas por eso. Entonces me alegra que nos hayamos vuelto a encontrar. É porque, em razão do coronavírus, eu tirei a barba. Ah, por eso. Bueno, entonces no es cuestión de mi olvido, sino que había ahí un cambio de fisonomía, ¿no? Sim, sim. Mas Bueno, perdão por sair e agradeço muito a oportunidade. Professor Andrés, obrigado por tudo, pela oportunidade. Professor Roger, uma honra, um privilégio. A todos do chat, muitas graças. Bueno, gracias a ti, Luis Carlos, muy amable, y ya nos estaremos viendo, por favor. Gracias. Plauto, entonces, seguimos con la pregunta que teníamos aquí, que la tengo pintada. Les doy un ejemplo muy claro. Yo tengo 49 años, nací durante la última dictadura y era adolescente ahí con lo que tienen los adolescentes en el corazón, con las ganas de cambiar el mundo. Y yo participé en el proceso de redemocratización del país. Voté por la primera vez en mi vida a principios de los años 90, ahí en la elección del expresidente. El primero, ahí cuando iniciamos este hobby brasileño de impeachment, con el presidente Fernando Collor de Mello, que le sacamos tras un par de años ahí en el poder. Ahí estamos hablando de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique 2 veces, Lula 2 veces, Dilma. Estamos hablando de 8 elecciones. Yo no me recuerdo que el tema carcelario estuviese en ninguna de estas elecciones, en ningún tipo de debate mayoritario. Nunca fue, y honestamente no creo que va a ser visto, no por el hecho de la pandemia. Seguramente ahí, hasta ahora, lo que escucho es un silencio. Mira que hasta el actuar de un juez con el liderazgo que tiene el doctor Luis Carlos, lo hace ahí en silencio también, para que ni siquiera sus pares jueces ahí actúen como opositores muy fuertemente. Y entonces que no lo hace solamente por su natural humildad, lo hace porque sabe que si esto sale en un debate mediático y aún no está, seguramente la población va a estar de manera mayoritaria en contra de las excarcelaciones, sea en lo que sea, en qué contexto que sea. No creo que esto va a ser, no veo en un futuro próximo esto como parte de un debate mayoritario. Ya es un debate que crece, pero mayoritario, no. Bueno, en este sentido me permito agregar, si bien no tiene que ver con la coyuntura de la pandemia, pero en un trabajo que tengo sobre los discursos presidenciales, para los argentinos que están oyéndonos, se trata del discurso presidencial de apertura anual de Asamblea Legislativa, los discursos del 1 de marzo, que yo tengo un trabajo de investigación con muchos datos, deconstruyendo los discursos y haciendo un análisis de contenido de ellos. El tema de la población carcelaria, la cuestión de la vida en los presidios, del tema penitenciario, es nunca o muy pocas veces nombrado como tema en esos discursos de los presidentes. Insisto, los del 1 de marzo ahora, antes de la reforma de 1994, eran los discursos del 1 de mayo, donde los presidentes presentan ante la Asamblea Legislativa, reunida ambas cámaras, su análisis del pasado,
la situación presente y aquello que piensan hacer en general como políticas públicas del Estado. Y si hay menciones, ahora no me acuerdo exactamente datos con exactitud, pero son muy escasas las menciones, casi marginales, respecto a temas penitenciarios, temas de aprobación carcelaria. En todo caso, cuando hay comentarios en los recursos o algunos enunciados respecto a temas de seguridad, en absoluto tienen que ver con la salud o el hacinamiento de las poblaciones carcelarias, sino tienen que ver con la prevención del delito, con mayor presupuesto para la prevención del delito y demás. De modo que esto es un dato que no tiene que ver exactamente con la pregunta respecto a si esto sobrevive la pandemia, sino es extra pandemia. Ya en condiciones normales no existe el tema, de modo que uno puede hipotetizar de que vueltos a la normalidad, también esto va a persistir. Bueno, me parece que ya tenemos como 2 horas de reunión, tuvimos muy buenas exposiciones, realmente yo les agradezco mucho. Tuvimos también una ronda de preguntas, yo les agradezco también las preguntas, rescatemos algunas dentro de la maraña de chat, las que parecían, más interesantes. Sé que soy injusto y he dejado algunas de interés sin enunciar, pero bueno, sepan disculpar, estamos trabajando además con esta, digamos, complejidades o complicaciones o limitaciones que nos impone lo virtual. Nos da muchas posibilidades de muchas cosas, pero también es un instrumento que tenemos que ir haciéndonos más duchos, al menos yo, para manejarlo. De modo que, bueno, les agradezco a nuestros expositores, Luis Carlos ya se fue y le agradecimos, a nuestro querido amigo Plauto, a Andrés. Les agradezco también a todos los participantes. Sé que tenemos muchos alumnos de las comisiones de teoría del Estado. A todos les digo que esta sesión ha sido grabada, de modo que van a tener a través de el mailing que se ha generado de aquellos que fuera de las comisiones se han inscrito hoy para ingresar a la conversación, y los alumnos de las comisiones, a partir de la información que le van a transmitir sus profesores, van a saber dónde encontrar la conferencia que tuvimos grabada, como para poder acceder a ella, repasarla o utilizarla de modo que les parezca adecuado. Si nadie tiene nada más en el tintero para decir, Plauto, Andrés, Juan o algún otro profesor de la cátedra, nos despedimos para no abusar de la generosidad del tiempo de todos ustedes. Les agradezco una vez más la participación. Repetiremos reuniones mientras nos dure esta situación de pandemia. De hecho, el martes ya quedan todos invitados a una reunión que tendremos los titulares de Teoría del Estado y algunos profesores también de las cátedras, hablando del Estado y las políticas públicas en medio de la pandemia. Y después tendremos seguramente algunas otras reuniones de las cuales ya se irán enterando, así que esperamos volver a vernos de esta manera virtual y lo antes posible volver a vernos como siempre presencialmente en la facultad y en nuestros lugares de trabajo. Gracias a todos, nos despedimos entonces, cerramos la transmisión. Muchas gracias, buenas noches y gracias por participar.